¿Qué tal? A estas alturas, a lo largo del curso, ya hemos hecho un recorrido muy importante sobre los principales tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y que tienen influjo indiscutible en el derecho de familia. Hemos visto también principios constitucionales y algunas sentencias de corte constitucional a través de las cuales se da aplicación a esos principios y postulados. En esta oportunidad vengo a referirles una institución muy importante a través de la cual esos postulados y esos principios que ustedes han estudiado aplican en el régimen interno y cómo se puede hacer exigible su vigencia. Para ello habría que recordar cómo, por cuenta de las guerras mundiales sufridas por nuestra humanidad en el siglo XX, la sociedad se vio forzada a reconocer unos principios, unos criterios que deben ser reconocidos por todas las naciones, sin distinción de raza, credo u orientación política, que existen entonces en el derecho internacional dentro de la categoría de los principios regidos por tratados internacionales, unos que tienen una categoría superior, aquellos que tienen que ver con la protección de la dignidad de la condición humana y que no pueden ser desconocidos ni siquiera en estado de guerra. Nos referimos a los denominados derechos que integran el ius cogens, es decir, principios básicos que no pueden ser desconocidos ni menguados, ni siquiera por cuenta de tratados o convenios internacionales y que deben ser respetados por todos los estados. Buena parte de ellos hacen parte del convenio de Ginebra sobre el respeto a los civiles en los casos de conflicto armado. Ya desde el estatuto conocido como el derecho, el régimen del derecho de los tratados, se consagra entonces la necesidad de la protección de esos principios superiores. Pues bien, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en que han venido desarrollándose esos principios, esos postulados y la necesidad de establecer acuerdos que flexibilicen el principio de la soberanía de los estados en orden a encontrar puntos de acuerdo que faciliten la vida de la sociedad, pero también permitan definir, trazar líneas de referencia que deben ser reconocidas por todos los estados firmantes y que no pueden ser ignoradas o desconocidas en el régimen interno por nuestros países, pues fruto de esos convenios. Hemos visto cómo, a través del Pacto de San José de Costa Rica en el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ejercido unas competencias dirigidas a separar aquellas interpretaciones o normas adoptadas por los estados parte y que contrarían los principios superiores de la Convención. Por eso hablamos en este caso de un análisis concentrado o estricto de el control de convencionalidad. Pero este control de convencionalidad, que es entonces el ejercicio de contrastación
entre los tratados internacionales que tienen que ver con la protección de la familia, la no discriminación, el tratamiento igualitario entre las personas, reconociendo que hay algunas que la sociedad ha disminuido considerablemente por cuenta de patrones culturales que han exigido la realización de actos positivos. En esos casos, entonces, advertida la ocurrencia de una hipótesis específica o la disposición legal que contraría los postulados de la Convención, en el escenario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ejercicio de sus competencias, entonces se viene ejerciendo un control para asegurar que se protejan los postulados y principios de la Carta Interamericana. Pero ese ejercicio no solamente le corresponde hacerlo a las autoridades del sistema interamericano y particularmente a la Corte, sino que también deben realizarse por todas las autoridades internas de los países suscriptores, pero especialmente por las autoridades judiciales. Y en este contexto, entonces, en lo que llamaríamos un control difuso de convencionalidad, las autoridades judiciales y las cortes en particular han venido emitiendo decisiones muy importantes que buscan poner a tono el régimen interno del país con estas reglas del derecho interamericano. De suerte que hoy en día no solamente los postulados derivados del Pacto de San José de Costa Rica, que fueron los que dieron lugar propiamente a desarrollar el concepto de control de convencionalidad, sino también hoy en día interpretado de manera genérica para aplicarlo a todos aquellos tratados y convenciones suscritos por Colombia que tratan del respeto de los derechos humanos, a saber, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79, la conocida por sus siglas en inglés como el CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el Tratado Belén do Pará de 1994, pero también la propia Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en situación de discapacidad del año 2006, nuestro más importante tratado del siglo XXI. Pero también los postulados derivados del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han dado lugar entonces a la necesidad de que ellos se constituyan el marco de referencia insoslayable por todos los estados y que en aquellos casos donde se han contrariado sus principios, las autoridades internas del país y a falta de ellas o con desconocimiento de esos postulados, las autoridades del sistema interamericano atenúen esas competencias, esa soberanía de los estados para hacer prevalecer en todo caso los principios de la Carta Interamericana y de aquellos tratados sobre derechos humanos. De esta manera entendemos entonces lo que corresponde al concepto de el control de convencionalidad.